Yo sabía que no debía acostarme con él. Ni siquiera debía haber ido. Y mucho menos ponerme ese vestido negro que guardaba para los aniversarios con Marcos. Pero lo hice. Y no me arrepiento. Fue el miércoles por la tarde. A las 6:30 exactas. Y no se me va a olvidar nunca. Esa fue la hora en la que crucé esa puerta de cristal, con la excusa más tonta del mundo, que me dolía el cuello y necesitaba un buen masaje, y entré en la consulta de un fisioterapeuta llamado Oscar. El típico nombre de tío que en cualquier otra situación me habría dado igual. Pero ese día, ese hombre, fue mi error favorito. No fue amor a primera vista. Ni flechazo. Fue algo mucho más jodido, curiosidad. Él estaba de pie, revisando una ficha, y cuando levantó la vista para saludarme, lo hizo con una sonrisa tan segura que me desarmó. No de forma romántica, eso vendría después, sino como cuando alguien entra en una habitación y sabes que tiene el control de todo sin esforzarse. Era de esos tipos que no hablan mucho, pero cuando lo hacen, miran tan fijamente que parece que te están viendo por dentro. Yo llevaba meses, quizá años, deseando que alguien me viera así. Me senté, rellené el formulario, y durante los primeros minutos hablamos de cosas banales. El trabajo, el estrés, la postura al dormir. Nada fuera de lo normal. Pero su forma de tocarme era distinta. Profesional, sí. Pero con una firmeza que me hizo sentir pequeña. Vulnerable. Deseada, aunque él no dijera ni una palabra que lo insinuara. Después de la sesión, cuando me ayudó a levantarme, nuestras manos se rozaron. Y ahí pasó algo. Lo supe yo, lo supo él. No lo comentamos, claro. Solo me dijo, si te duele mañana, es normal. Te moví zonas que tenías dormidas. Zonas dormidas. No sabes lo que me provocó esa frase. Al día siguiente, cancelé una comida con mi compañera Ana solo para volver. Le dije que el dolor seguía, era mentira, y reservé otra hora. La segunda sesión fue aún peor. O mejor, depende de cómo lo mires. No hablamos casi nada. Él trabajaba en silencio, con esa respiración tranquila que tienen los que no se alteran por nada. Pero cada vez que sus manos bajaban por mis costillas, se me apretaba algo en el estómago. Y ahí, tumbada boca abajo con el sujetador desabrochado, me di cuenta de que lo estaba disfrutando más de lo que debería. Cuando salí, no fui a casa directamente. Me senté en el coche, con las manos en el volante, y estuve 15 minutos mirando al vacío. No estaba enamorada. No estaba buscando una aventura. Ni siquiera había discutido con Marcos esa semana. Pero tenía claro que si Oscar me hubiese dicho quédate, lo habría hecho. No le dije a nadie que lo había conocido. Ni siquiera a mi amiga Marta, con la que me cuento hasta lo que sueño. Porque sabía que si lo decía en voz alta, ya no iba a ser una idea, iba a ser un hecho. Y no estaba preparada para asumir eso. A partir de ahí, lo demás fue inevitable. Nos escribimos un par de veces, cosas tontas, supuestamente por temas del tratamiento, pero las conversaciones se alargaron más de lo necesario. Me preguntó si dormía bien, si tenía mucho estrés en casa, si trabajaba muchas horas. Y aunque no me lo decía directamente, había algo en sus preguntas que me tocaba justo donde dolía. Una tarde, me envió un audio. Nada especial. Solo su voz diciéndome que había reorganizado su agenda y que podía atenderme el viernes por la mañana, si quería. Pero lo dijo con un tono, joder. No sé cómo explicarlo. Era como si me estuviera invitando a algo más sin decirlo. Y lo peor, yo entendí la invitación. Ahí ya no era solo mi mente. Era mi cuerpo. Era la forma en que me miraba Marcos como si fuéramos compañeros de piso. Era el silencio incómodo en la cena. Era esa sensación de que mi vida se había convertido en una secuencia de tareas repetidas. Me despertaba, preparaba el desayuno, respondía a correos, fingía que todo estaba bien. Pero ya no me tocaban. Ya no me deseaban. Y eso, amiga, te mata por dentro sin que nadie se dé cuenta. Así que el viernes fui. Claro que fui. Y sí, pasó lo que estás imaginando. No fue romántico. No fue especial. Fue brutal, directo, sin promesas. Pero me devolvió algo que no sabía que había perdido. Algo que ninguna conversación con Marcos, ningún regalo, ninguna sesión de terapia podía devolverme.
No salí de ahí pensando en dejar a mi marido. No pensé en divorcio, ni en rehacer mi vida. No fue eso. Fue simplemente la primera vez, en mucho tiempo, que me sentí viva. Y lo más triste de todo, es que esa sensación me duró exactamente 3 días. Hasta que Marcos lo descubrió. No tardó tanto como pensaba en darse cuenta. Marcos no era tonto. No era de esos que viven en la luna y no se enteran de nada. Siempre ha sido muy observador, meticuloso, de los que notan cuando algo se mueve 1 centímetro de su sitio. No dijo nada al principio, pero empezó a mirarme distinto. No con celos, ni con rabia, sino con esa mezcla rara de sospecha y miedo que te atraviesa sin palabras. Yo también cambié. Me maquillaba un poco más, me vestía con otra actitud, y aunque todo eso puede tener 1000 explicaciones, él no las pidió. Se limitó a observar. Yo sentía su mirada encima incluso cuando estaba en otra habitación. Y eso me ponía nerviosa, porque sabía que en cualquier momento iba a soltar la pregunta que yo no quería oír. Pasaron 4 días desde que estuve con Oscar. 4 días de silencio tenso, de cenas donde apenas hablábamos, de evitar quedarnos solos en la misma habitación. El jueves por la noche fue cuando pasó. Me pilló desprevenida. Estaba sentada en la cama, contestando a un correo del trabajo desde el portátil, y él entró con el móvil en la mano. No levantó la voz, no hizo ningún escándalo, solo se quedó de pie, mirándome como si estuviera calculando algo, y dijo, muy tranquilo, ¿quién es Oscar? Me quedé helada. Lo primero que pensé fue que había visto algún mensaje, pero enseguida me di cuenta de que no. No tenía pruebas. Estaba tanteando. Me había lanzado el anzuelo para ver si yo mordía. Lo miré, cerré el portátil despacio, y me tomé unos segundos antes de responder. ¿Un fisioterapeuta, por qué preguntas? Él se cruzó de brazos, no sonrió, pero tampoco parecía enfadado. Porque desde que fuiste a esa cita, no eres la misma. Te pasas el día con el móvil, sonríes sola, te arreglas más. No te estoy acusando de nada, pero no me tomes por idiota. Me habría gustado tener una respuesta buena. Algo que sonara convincente, que pudiera calmarlo sin sonar falso, pero no me salió nada. En vez de eso, me limité a negar con la cabeza y soltar algo tan inútil como no es lo que piensas. Y ahí sí, ahí cambió la cara. Ahí vi el golpe en los ojos, como si ya no hiciera falta confirmarlo. Bajó la mirada, suspiró, y dijo, no me lo niegues, Laura. Solo dime desde cuándo. Esa pregunta, tan directa, tan dolorosa, me rompió más que si me hubiera gritado o insultado. Me sentí desnuda. Sin escudo. Sin nada. Y por primera vez en años, le dije la verdad. No lo planeé. No fue algo que buscara. Simplemente pasó. Me sentí viva otra vez, Marcos. No puedo explicarlo de otra forma. Él se sentó en la silla frente al escritorio y no habló durante un rato largo. Miraba al suelo, respirando hondo, como si tuviera que contener algo dentro. Después, alzó la vista y preguntó, ¿te vas a ir con él? Esa pregunta me descolocó. Yo no había pensado en eso. Ni siquiera sabía si Oscar quería algo más. No estábamos construyendo una historia de amor, era otra cosa. Le respondí con sinceridad, no lo sé. No estoy enamorada de él. No es eso. Es que contigo hace tiempo que no me siento como una mujer. Me siento como una compañera de piso. Como alguien que organiza cosas, que paga facturas, que cuida de todo, menos de sí misma. Su reacción no fue la que esperaba. Se rió. No una carcajada, pero una risa amarga, contenida. Y no se te ocurrió decírmelo, tenías que acostarte con otro para recordarme que existes, que querías, Laura, que yo te persiguiera por la casa, que te rogara que te sintieras viva otra vez. Joder, si me hubieras dicho algo, se levantó, caminó unos pasos por la habitación y se detuvo frente al armario. No lo entiendo. Yo pensaba que estábamos bien. Tranquilos, sí, pero bien. No sabía que te faltaba tanto. Intenté acercarme a él, tocarle el brazo, pero se apartó. No de forma violenta, simplemente dio un paso atrás como si ya no me reconociera. ¿Solo fue una vez?, preguntó, y le dije que sí. ¿Piensas volver a verlo?, volvió a preguntar. No contesté.
Me miró a los ojos y entendió la respuesta sin palabras. No hubo gritos. No hubo portazos. Solo una distancia nueva que se instaló entre nosotros, más fría que cualquier discusión. Esa noche durmió en el sofá. Yo me quedé en la cama, pero no dormí nada. Escuchaba cada ruido, cada movimiento, esperando que subiera, que me dijera algo más, aunque fuera para echarme en cara lo que había hecho. Pero no subió. Y en la mañana siguiente, actuó como si nada. Se duchó, se vistió, desayunó en silencio y se fue a trabajar. Sin despedirse. Ese viernes fue el peor día de mi vida. No por lo que había hecho, sino por lo que sentí después. Culpable, sí, pero también expuesta. Sin refugio. Como si todo lo que había sido seguro durante años ya no existiera. Y por más que intentara justificarme, ya no podía huir de lo que había provocado. Él lo sabía. Yo lo sabía. Y aunque todavía vivíamos en la misma casa, ya no estábamos juntos. Ese mismo fin de semana se encerró en su mundo. Salió solo, apagó el móvil, y no me dijo a dónde iba. Me escribió un mensaje por la noche: estoy bien. No quiero hablar todavía. Y eso fue todo. Me dejó sola en nuestra casa, con nuestros muebles, nuestras fotos enmarcadas, nuestras rutinas, pero con la certeza de que todo había cambiado. No me gritó. No me insultó. No rompió nada. Pero su silencio pesaba más que cualquier golpe. Durante esos días me pregunté si había valido la pena. Si esa hora con Oscar justificaba el derrumbe de todo lo demás. La respuesta es complicada. Porque por un lado, me había sentido viva. Deseada. Como si todavía existiera una versión de mí que no era solo la esposa de Marcos. Pero por otro lado, había roto algo que no se repara fácil. Algo que llevaba años construyéndose, con cenas, con viajes, con decisiones compartidas. Todo eso ahora estaba colgado de un hilo, y yo era la que había sacado la tijera del cajón. No le conté a nadie lo que pasó. Ni a Marta, ni a mi hermana, ni a mis compañeras de trabajo. Me daba vergüenza. No por haber engañado a Marcos, sino por no haber tenido el valor de enfrentar mi infelicidad antes de que explotara de esta forma. Ahora ya no podía cambiar nada. Lo único que podía hacer era esperar. A ver si él quería hablar. A ver si yo quería quedarme. A ver si todavía quedaba algo que salvar. Pero no esperaba lo que vino después. Porque cuando Marcos finalmente rompió el silencio, no fue para tener una conversación. Fue para ejecutar un plan. Y yo no tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Durante los días siguientes, Marcos fue otro. No el tipo herido que esperas después de una traición, no el marido que grita o llora buscando respuestas, sino alguien que de pronto se volvió ordenado de una forma sospechosa, como si hubiera hecho clic algo en su cabeza y hubiera decidido dejar de reaccionar como una persona normal. Se levantaba antes que yo, preparaba su café, revisaba su portátil, contestaba correos, salía al trabajo sin decir una sola palabra y regresaba con la misma actitud, como si estuviera viviendo en una casa que no era suya, como si simplemente estuviera cumpliendo con una obligación temporal hasta poder irse sin tener que darme explicaciones. Lo observaba, día tras día, y cada uno de sus movimientos me decía lo mismo: está planeando algo. No sabía el qué, pero lo sentía en el estómago. Una noche, intenté provocarle una conversación, le preparé su cena favorita, le hablé del día en la oficina, incluso me senté a su lado en el sofá, fingiendo que todo podía volver a la normalidad si nos dábamos la oportunidad de hablar. Él me dejó hablar, como si estuviera tomando nota mental de cada palabra, pero no dijo nada más allá de un ajá o un vale cuando le pregunté si quería más vino. La tensión en el ambiente era brutal, no porque discutiéramos, sino porque su calma no era natural, era forzada, como una cuerda estirada al máximo que no sabes cuándo va a reventar. Al día siguiente, al volver del trabajo, encontré una carpeta sobre la mesa del comedor. Mi nombre estaba escrito con su letra, grande y claro. Abrí la carpeta y lo primero que vi fue un contrato de alquiler con mi firma falsificada. Luego seguían impresiones de mensajes entre Oscar y yo, capturas de pantalla de nuestras conversaciones, la cita en la que nos vimos por última vez, todo perfectamente ordenado. Incluso había una hoja con horarios y direcciones, como si hubiese estado siguiéndome sin que yo lo supiera. Sentí que me faltaba el aire. Me senté y leí todo una vez más, buscando algo que no entendiera, algo que no encajara,
pero todo estaba perfectamente armado. En la última hoja había una nota escrita a mano que decía: no pienso quedarme de brazos cruzados mientras tú decides en qué vida quieres estar. Esto es lo que va a pasar ahora. Esa noche llegó tarde. Yo seguía en el comedor, con los papeles aún sobre la mesa, sin saber si debía preguntarle directamente o hacer como que no los había visto. Cuando entró, me miró como si yo fuera una carga más en su jornada, dejó las llaves en silencio y me preguntó si había leído la carpeta. Le dije que sí. Entonces se sentó frente a mí y me explicó todo como si estuviera hablándole a una empleada a punto de ser despedida, con la voz fría, sin titubeos, sin abrir espacio para una negociación. Esta semana ya hablé con un abogado. Voy a solicitar la separación de bienes y te voy a dejar este piso. No porque te lo merezcas, sino porque no me interesa quedarme con nada que me recuerde a esto. Ya busqué otro sitio para vivir, me mudaré el lunes. He avisado a mi jefe y tomaré vacaciones para no tener que dar explicaciones. Los papeles del divorcio están en proceso y quiero que los firmes sin discutir. No te voy a hacer la vida imposible, pero tampoco voy a permitir que juegues a que aquí no ha pasado nada. Y no me interesa tu versión ni tus justificaciones. No supe qué responder. Intenté hablar, justificarme, decir que todavía podíamos hablarlo bien, que esto no tenía que acabar de esa forma, pero él no me lo permitió. No quiero tu arrepentimiento. No necesito que me digas que te sientes mal. Eso es tu problema, no el mío. Yo solo quiero salir de aquí sin arrastrarme ni perder la dignidad. Intenté tocarle la mano, pero se apartó como si el contacto físico fuera una ofensa. No me toques. No intentes consolarme. Esto ya está hecho. Ahora solo queda resolverlo como adultos. Durante el fin de semana no cruzamos más de 5 palabras. Él dormía en el sofá, no comía en casa y salía casi todo el día. Cuando regresaba, lo hacía con bolsas, cajas, embalajes. Estaba organizando su mudanza mientras yo caminaba por la casa sintiéndome como una intrusa. El domingo por la tarde se encerró en el dormitorio y no volvió a salir. A la mañana siguiente, se fue antes de que yo me levantara y cuando bajé a la cocina, me encontré con la mitad de sus cosas ya fuera de la casa. Ni una nota. Ni un mensaje. Solo el silencio más absoluto. El lunes por la tarde, recibí una llamada de mi hermana. No le había contado nada, pero alguien más lo había hecho. ¿Por qué no me dijiste que Marco se fue?, me preguntó apenas atendí. Le dije que no quería hablar del tema, que no estaba preparada. Me dijo que había hablado con él el domingo, que sonaba tranquilo pero firme, que le había dicho que no pensaba entrar en detalles pero que prefería cortar todo antes de que el resentimiento se convirtiera en odio. Me lo imaginé diciendo eso y sentí que me caía encima toda la culpa de golpe. Había tenido la oportunidad de detener todo antes de llegar a este punto y no lo hice. Esa misma noche, entré al dormitorio y lo encontré exactamente igual que cuando lo compartíamos. Nada desordenado, ninguna prenda olvidada, ni una nota de despedida, ni una caja simbólica, ni siquiera una última palabra. Se había ido como un desconocido, borrando sus rastros, dejando solo un hueco donde antes dormía alguien que me conocía más que nadie. La casa se volvió un sitio en pausa. Caminaba por ella sin saber qué hacer. Pensaba en llamarlo, en pedirle que volviéramos a hablar, pero sabía que no iba a responder. No por odio, sino porque para él ya estaba resuelto. Había tomado su decisión y no pensaba volver a mirar atrás. La frialdad con la que me había tratado no era venganza, era resignación. Y eso dolía más. Lo que más me afectó no fue que me dejara, sino la manera en que lo hizo. Sin insultos, sin dramas, sin la necesidad de rebajarme. Me dejó con mi error en las manos, sin escudo, sin excusas. Su forma de vengarse no fue gritarme, ni destruirme, sino seguir adelante como si yo ya no existiera en su presente. Me sacó de su vida sin escándalos, sin teatro, y eso fue peor. Porque no me dejó odiarle. Me dejó sola con mi conciencia. Y ahí fue cuando entendí que esta historia ya no dependía de lo que yo quisiera. Ahora él tenía el control. Y yo solo podía esperar la última conversación. La que cerraría todo. La que me dejaría sin aire. El día en que por fin hablamos no fue planificado por ninguno de los dos. No hubo mensaje previo, no hubo aviso, no hubo un tenemos que hablar. Simplemente sucedió porque ya no quedaba forma de evitarlo. Marcos llevaba una semana fuera de casa,
instalado en su nuevo piso, un estudio pequeño en Arganzuela que encontró en cuestión de 2 días, como si lo hubiera tenido preparado desde antes de descubrir la infidelidad. Esa rapidez me inquietó desde el principio, porque significaba que llevaba un tiempo pensando en marcharse, aunque yo no lo hubiese visto venir. Durante esa semana hablamos solo de lo imprescindible, la factura del gas, el cambio de titular en la luz, las cosas que aún quedaban en el trastero, temas que cualquier pareja resuelve sin pensar, pero que a nosotros nos pesaban como una piedra encima del pecho porque cada mensaje recordaba lo que ya no éramos. Yo intentaba mantener la compostura, pero cada vez que escuchaba la notificación y veía su nombre, me temblaban las manos, no por amor ni por nostalgia, sino por el miedo a que fuera el último mensaje que alguna vez recibiría de él. El viernes a última hora me escribió algo diferente. No fue brusco, pero tampoco amable. Fue directo, práctico, sin rodeos. Mañana por la tarde voy a pasar por la casa para recoger lo que falta. Estaría bien que estés. Me quedé mirando la pantalla sin saber si responder con un vale o con algo más largo, pero al final no respondí nada. No porque quisiera hacerme la dura, sino porque no confiaba en mí misma para decir algo que no empeorara la situación. Pasé la noche sin dormir, dando vueltas a las posibilidades, imaginando conversaciones que nunca iban a pasar, pensando en 1000 formas de decirle lo que no me atrevía a decir cuando aún estábamos juntos. Al final, lo único que tenía claro era que hablaríamos, aunque fuera para cerrar esto de la manera más dolorosa posible. Al día siguiente llegó puntual, como siempre hacía. Escuché la llave en la cerradura, un sonido que durante años me había calmado y que esta vez me heló la sangre. Entró sin prisa, sin ruido, sin esa energía que solía traer cuando volvía del trabajo. Llevaba una mochila al hombro y una caja plegada en la mano. No me miró enseguida. Caminó hacia el salón, dejó sus cosas y después volvió al recibidor donde yo estaba de pie, esperando como si estuviera a punto de recibir una noticia médica. Cuando alzó la vista, sentí un impacto seco en el estómago. No porque estuviera enfadado, sino porque no lo estaba. Su expresión era neutra, casi cansada, y eso significaba que ya había pasado la fase del dolor y había entrado en la de la aceptación, un terreno del que es casi imposible traer a alguien de vuelta. «Hola», dijo, con una voz que sonaba idéntica a la de siempre, aunque yo sabía que no era la misma. Le respondí con un hola que intenté mantener firme, pero fallé. Me tembló un poco. Él lo notó, porque bajó la mirada hacia el suelo y respiró hondo. Luego se apoyó en la pared, sin cruzarse de brazos ni encogerse de hombros, simplemente esperando a que yo encontrara una forma de empezar. Pero yo no sabía cómo hacerlo, así que fue él quien habló primero. Quiero que dejemos claras varias cosas, porque no quiero discusiones, ni reproches, ni que pensemos que esto se puede arreglar con palabras bonitas o con promesas que no significan nada. Se escuchaba firme, pero no agresivo. He tenido muchos días para pensar. No voy a preguntarte detalles, no quiero saber nada más. Me basta con lo que ya sé. No tengo interés en averiguar si fue una vez o si fueron 3. No voy a convertirme en un policía de tu vida ni quiero que me expliques cada momento. Eso no tiene sentido para mí y tampoco para ti. Yo quería decirle que no fueron 3, que no hubo una historia paralela, que no me enamoré de nadie y que lo que pasó con Oscar no tenía la profundidad que él estaba imaginando. Pero entendí que si lo hacía iba a sonar a excusa, y Marcos no estaba en un estado mental donde las excusas tuvieran algún peso. Así que no interrumpí. Lo dejé continuar, porque su discurso era una decisión tomada, no una conversación abierta a debate. Necesito que aceptes que lo que teníamos ya no existe. No estoy diciendo que te odie ni que quiera hacerte daño, aunque sé que estás pagándolo a tu manera. Lo único que quiero es cerrar esto sin que se convierta en una guerra de desgaste. No voy a hundirte, no voy a publicar nada, no voy a decirle a medio mundo lo que pasó. Lo hablé con mi abogado y contigo voy a ser justo. Pero no voy a volver atrás. No busco segundas oportunidades, no quiero una reconciliación, y no creo que tenga sentido que sigamos en contacto más allá de lo necesario. Esa última parte me cayó encima como un bloque de cemento. Intenté mantener la compostura, pero sentí que los ojos se me humedecían. Marcos me miró un segundo, no con lástima, sino con un cansancio profundo, como alguien que sabe que lo correcto también duele. Me limpié las lágrimas antes de que cayeran, porque no quería ponerlo en la posición de consolarme. Él tampoco habría querido hacerlo. Marcos, dije por fin, con la voz temblando, sé que lo que hice fue horrible, sé que tenía que habértelo dicho antes de que pasara algo,
sé que te fallé, pero no fue porque no te quisiera. No estaba bien conmigo misma, y tampoco contigo, y no supe cómo decírtelo. Sé que eso no justifica nada, pero necesito que lo sepas. Él escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, tardó unos segundos en responder. No dudo de lo que sentías. No soy un monstruo. Entiendo que la gente se enfría, se pierde, se confunde, se deja llevar por situaciones que parece que le dan algo que echa en falta. No soy tan ingenuo como para pensar que una pareja larga es perfecta para siempre. Pero tú cruzaste una línea sin avisar. No me diste la oportunidad de reaccionar. No me diste la opción de luchar por nosotros antes de destrozarlo. Me dejaste fuera del proceso. Y eso es lo que no puedo perdonar. Después de eso se hizo un silencio que parecía no querer romperse. Los dos sabíamos que ya no quedaban muchas palabras útiles. Se acercó a la mesa del salón, abrió una de las cajas y empezó a guardar sus cosas. Yo me senté en el sofá y lo observé. No buscaba mi mirada. No esperaba nada de mí. Solamente estaba cerrando un capítulo que para él había terminado días atrás. En un momento se detuvo y dijo algo que me sorprendió porque no lo dijo con rencor, sino con honestidad. No quiero que te quedes atrapada en esto para siempre. No te deseo una vida llena de culpa ni de castigo. Tampoco te deseo una vida perfecta donde yo no signifique nada. No te deseo nada malo, Laura. De verdad. Pero necesito que sigas tu camino sin el mío. Y yo seguiré el mío sin el tuyo. Cuando terminó de recoger todo, dejó la caja en la entrada y se quedó quieto, como si estuviera decidiendo si debía decir algo más. Finalmente, habló. Lo último que quiero pedirte es que no vuelvas a buscarme. No por crueldad, sino porque si lo haces va a ser peor para los dos. No quiero conversaciones eternas, ni mensajes, ni intentos de arreglar algo que para mí ya está cerrado. Si necesitas algo relacionado con el divorcio, me escribes. Nada más. Asentí. No podía hacer otra cosa. Él tomó su caja, abrió la puerta y antes de salir se giró solo un segundo. No me dijo adiós. No dijo nada. Simplemente me miró con una expresión que nunca voy a olvidar, la expresión de alguien que alguna vez me quiso de verdad, pero que ya no podía quedarse. Y se fue. Y esa fue la última vez que lo vi como mi marido. En el siguiente capítulo te contaré cómo llegó su venganza real, la que no tenía nada que ver con gritos ni insultos, sino con una decisión que me dejó completamente expuesta. Durante los días siguientes traté de seguir funcionando como si nada se hubiera roto, como si pudiera reconstruirme a base de rutina, de trabajo, de listas de tareas, de cenas rápidas, de silencio forzado, de conversaciones inútiles conmigo misma. Me levantaba cada mañana como si todavía tuviera que compartir el baño, como si Marcos fuera a salir del dormitorio justo cuando yo entrara a preparar el café, como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. Él se había ido, yo me había quedado en la casa vacía, con sus huecos en los cajones, con su olor desvaneciéndose poco a poco de las toallas, con sus cosas importantes ya ausentes, y con la certeza de que había cruzado un límite del que no hay retorno. Lo único que no me esperaba fue la forma en que decidió terminar lo que le quedaba por hacer, su verdadera forma de castigarme. No con gritos, no con rabia, sino con precisión, con estrategia, con la frialdad de quien ha estado planeando su última jugada en silencio y la ejecuta cuando la otra persona ya cree que lo peor ha pasado. Una semana después de aquella conversación final, recibí un correo electrónico que me dejó paralizada. El remitente era el despacho de abogados que había mencionado vagamente, pero esta vez no era solo una notificación sobre el divorcio. Era un documento formal acompañado de una lista de personas a quienes Marcos había enviado una copia del mismo material que me había dejado en la carpeta sobre la mesa, las capturas de mensajes, los registros de llamadas, los horarios, todo lo que había recopilado sobre mi relación con Oscar. En el correo se detallaba que esa información había sido enviada a mi jefe directo, a Recursos Humanos, a la presidenta del Comité de Ética Interna, e incluso, aunque me costó creerlo, a la esposa del propio Oscar, a quien yo ni siquiera conocía personalmente. Todo documentado, sellado, entregado con la cortesía de una persona que no quería venganza emocional, sino justicia práctica, consecuencias, impacto real. Entré en pánico. Le llamé. No contestó. Le escribí un mensaje, uno solo, ¿qué has hecho? Me dejó en visto. No hubo respuesta. Me senté en la cama, con el portátil sobre las piernas, leyendo el correo una y otra vez,
como si al hacerlo fuera a cambiar las palabras. El tono era impecable, neutral, como el de una empresa que informa un cambio contractual. No había insultos, no había amenazas, no había ironía. Solo hechos, explicaciones, enlaces a las carpetas compartidas con los documentos, y la lista completa de receptores del paquete. En la parte final se incluía un párrafo donde se dejaba claro que no había ninguna intención de iniciar un proceso penal ni de interferir en mi vida profesional más allá de compartir lo ocurrido con las personas que, según él, debían estar informadas. No se trata de difamarte, Laura. Solo de poner las cartas sobre la mesa. Tú hiciste tus elecciones, yo las mías. Esa era la última frase. Al día siguiente, mi jefa me pidió hablar en privado. Me citó en una sala de reuniones a primera hora y apenas crucé la puerta supe que ya lo había leído todo. Su expresión era tensa, profesional, decepcionada. No me gritó, no me interrogó, simplemente me preguntó si el contenido del correo era real. Asentí. Me pidió que me tomara unos días de descanso voluntario mientras la empresa evaluaba cómo proceder. No fue una suspensión formal, pero el mensaje era claro, mi presencia era un problema. Aquel mismo día, 2 compañeros dejaron de hablarme. Uno de ellos incluso salió de la sala cuando entré. No sabían todos los detalles, pero sabían lo suficiente para juzgarme. Oscar me escribió más tarde, un mensaje corto que decía, mi mujer se enteró. Se fue de casa. Gracias. No hubo más conversación. Lo eliminé de mis contactos. Bloqueé su número. Entendí que lo nuestro nunca fue más que una distracción egoísta, y ahora los dos lo estábamos pagando de formas distintas. Durante una semana entera no salí de casa. Dejé de contestar llamadas, no respondí a los correos del trabajo, evité a mi hermana, a mis amigas, a cualquier persona que pudiera pedirme explicaciones. Me quedé sola en la casa que alguna vez fue compartida, la misma casa donde se habían tomado miles de decisiones cotidianas, pero que ahora se sentía como un castigo. Me acostaba tarde, me levantaba tarde, comía sin hambre, y pasaba el resto del tiempo pensando en cómo había llegado hasta ahí. No había forma de defenderme sin parecer patética. No podía dar una versión de la historia que me dejara bien parada, porque simplemente no existía. Había engañado a Marcos. Había mentido por semanas. Y ahora estaba pagando por todo, no con gritos, sino con consecuencias. La noche en que toqué fondo fue cuando abrí la nevera y me di cuenta de que llevaba días sin hacer la compra. Había un cartón de leche vencido, un par de huevos rotos, y un trozo de queso duro que había olvidado tirar. Me senté en el suelo, con la puerta abierta, y me reí. No una risa feliz, ni liberadora, sino una risa de derrota, de alguien que se dio cuenta de que había destruido todo lo que tenía por una necesidad absurda de sentirse distinta durante una hora. Pensé en Marcos, en su forma de mirar cuando estaba cansado, en su forma de doblar la ropa, en su manía de dejar el cepillo de dientes con la pasta puesta, en cómo nunca se olvidaba de pagar una factura. No lo idealicé. Sabía que también teníamos problemas, que habíamos perdido el contacto, que yo no era la única que se sentía vacía. Pero él no eligió traicionar. Él eligió hablar, aunque fuera tarde. Y yo elegí el atajo, el error más caro de mi vida. No supe nada más de él en esas semanas. No volvió a escribirme, no me llamó, no respondió mis intentos de contacto. Supuse que estaba cumpliendo con su plan, borrarme. Yo seguí recibiendo las consecuencias como una lluvia lenta. Recursos Humanos me citó de nuevo, esta vez con un informe formal de conducta inapropiada. No me despidieron, pero me ofrecieron un traslado lateral, menos exposición, menos responsabilidades, una forma elegante de decir que no confiaban en mí como antes. Acepté sin protestar. Ya no tenía energía para luchar por nada. En casa, pasaba los días en piloto automático, saliendo solo para trabajar, regresando solo para dormir, evitando pensar demasiado porque cada pensamiento llevaba al mismo lugar. Una tarde, recibí una carta por correo. No era de Marcos. Era de su madre. Una carta escrita a mano, con su letra torpe y sus formas amables. Me decía que lamentaba mucho lo que había pasado, que no pensaba meterse, que quería que supiera que no me odiaba. Me decía que había visto a su hijo triste, pero tranquilo, que estaba enfocado en rehacer su vida, y que ella también necesitaba distancia para respetar su decisión. Me pedía que no la buscara. Me deseaba lo mejor. Guardé la carta en un cajón,
No porque fuera importante, sino porque representaba algo que ya no podía recuperar, pertenecer a esa familia, formar parte de algo que me dio estabilidad por tanto tiempo. Cuando me fui a dormir esa noche, ya no lloré. No porque se me hubiera pasado el dolor, sino porque se me había secado. Ya no había sorpresa, ni rabia, ni desesperación. Solo quedaba asumir que había perdido. Y que nadie iba a salvarme de eso. En la última parte te contaré cómo cerré ese capítulo, que decidí hacer, y que aprendí de todo esto cuando ya no quedaba nada que proteger. Pasó casi un mes desde que Marcos salió de la casa. 28 días exactos desde aquella última conversación hasta el día en que por fin firmamos los papeles del divorcio. Fue un viernes por la mañana, en una notaría del centro, cerca de Tribunal, donde habíamos ido alguna vez a hacer trámites para la hipoteca. Esta vez, sin embargo, no hubo planificación conjunta, ni discusiones sobre condiciones, ni negociaciones. Él lo había organizado todo con antelación, con su habitual precisión, y solo me pidió que asistiera a la hora pactada. Llegué unos minutos antes, esperando encontrarme con su mirada fría, su silencio cortante, su distancia calculada. Y eso fue exactamente lo que encontré. Entró puntual, saludó al notario con cortesía, me saludó con un leve movimiento de cabeza, se sentó y abrió el maletín. Tenía todo preparado. La documentación, las identificaciones, incluso una copia impresa para cada uno. Yo solo llevaba el DNI y un bolígrafo que no llegué a usar porque él también tenía uno. Firmamos sin hablar. Fue un proceso rápido. El notario explicó lo necesario, leyó algunas partes en voz alta, hizo las preguntas de rutina, y todo fluyó como si no estuviéramos rompiendo algo que había durado más de una década. Al salir, pensé en irme directamente, pero mis piernas no se movieron. Me quedé quieta frente a la puerta del edificio, esperando que Marcos dijera algo, que hiciera algún comentario, que cerrara la historia con una última frase que me dejara entender cómo se sentía realmente. Pero él solo se limitó a guardarse los papeles, mirar la hora y decirme, sin emoción alguna, «Cuídate, Laura». Esa fue su última palabra. Ni una más. Se dio la vuelta y se fue andando por la acera como cualquier persona que se aleja de un trámite más. Yo lo observé hasta que desapareció entre la gente, y solo entonces me di cuenta de que no iba a girarse. No iba a mirar atrás. No iba a mostrar el más mínimo signo de duda. Él ya había cerrado esa puerta, no solo con llave, sino con cerrojo, y yo me había quedado sola del otro lado sin saber muy bien qué hacer con ese silencio. Los días siguientes fueron iguales a los anteriores, pero con una diferencia fundamental: ya no existía ninguna expectativa. No iba a volver. No iba a escribirme. No iba a aparecer. Tenía su nueva vida, su nuevo piso, sus decisiones tomadas, y lo único que me quedaba a mí era aceptar esa realidad y decidir qué quería hacer con lo que quedaba de la mía. No intenté contactar con él de nuevo. No por orgullo, sino porque entendí que ya no era parte de su mundo. Su venganza ya se había ejecutado. No necesitaba más. Había expuesto mi infidelidad con precisión, había destruido mi reputación laboral sin ensuciarse las manos, había roto la relación sin dramas, y me había dejado con todo el peso de las consecuencias. Lo que vino después fue un proceso lento de reconstrucción, sin aplausos, sin redención, sin gestos nobles. Solo decisiones pequeñas que tuve que tomar para no quedarme estancada en esa versión de mí que ya no podía sostenerse. Volví al trabajo en un nuevo puesto, con menos responsabilidades y menos visibilidad, como si hubiera retrocedido 5 años en mi carrera. Nadie me preguntó nada, pero las miradas decían suficiente. Algunos me ignoraban, otros me trataban con una distancia educada, como si yo tuviera un cartel colgado con la palabra culpable. Oscar desapareció por completo. Su número seguía bloqueado y nunca más supe de él, salvo un rumor que decía que había dejado la ciudad y se había ido a Barcelona a empezar de cero. No me interesó confirmarlo. Ya no me importaba. Había sido un error, uno grave, y asumirlo fue parte del castigo que yo misma me impuse. No por arrepentimiento romántico, sino por una necesidad práctica de no repetir jamás una decisión que me quitó tanto en tan poco tiempo. Durante las tardes libres empecé a salir a caminar por el barrio. No con intención de ver a nadie, sino para moverme, para despejar la cabeza, para no seguir encerrada en el mismo espacio donde había comenzado todo. Descubrí calles por las que nunca había pasado, tiendas pequeñas, plazas tranquilas. No estaba buscando paz, solo necesitaba tiempo.
A veces pensaba en contarle todo a alguien, en sentarme con mi hermana o con una amiga de verdad y decirle sin filtro lo que había hecho, lo que había perdido, lo que había sentido. Pero no lo hice. No porque tuviera miedo al juicio, sino porque entendí que esas palabras no cambiarían nada. Ya no se trataba de cómo me veían los demás, sino de cómo me veía yo. Y ese era el mayor desafío. Reconocerme después de haber destruido una parte fundamental de mi vida. 1 mes y medio después del divorcio, recibí un mensaje inesperado. Era de Marcos. Solo decía: he dejado unos documentos tuyos en la portería. Cuando puedas, pásate a recogerlos. No había más texto, ni saludo, ni despedida. Lo leí varias veces, no por el contenido, sino por la sensación de tener algo suyo otra vez. Bajé ese mismo día, sin pensar demasiado, y recogí el sobre. Dentro había algunas cartas antiguas, recibos médicos a mi nombre, un cuaderno con anotaciones de hace años, y una fotografía de nosotros en un viaje a Granada. No entendí por qué incluyó esa foto. Era la única copia que teníamos, y él me la había devuelto. La miré un rato largo, sin emoción, sin dolor. Era una imagen de otra vida, de otra versión de nosotros, de un tiempo en el que las cosas eran más simples. Guardé el sobre en un cajón y no volví a tocarlo. Con el paso de los días, las cosas empezaron a ordenarse lentamente. No mejoraron de forma radical, pero se calmaron. Aprendí a estar sola sin sentirme castigada. Aprendí a ocupar mi tiempo con cosas que no tuvieran relación con nadie más. Me apunté a un curso de contabilidad avanzada. Empecé a cocinar para mí. Cambié los muebles del salón. Nada de eso arreglaba lo que pasó, pero me ayudaba a moverme, aunque fuera poco a poco. Ya no pensaba en Marcos todo el día. Solo a ratos. Algunas noches. En ciertos lugares. Y cuando lo hacía, no era con rabia ni con nostalgia, sino con una mezcla rara de tristeza y respeto. Porque él hizo lo que tenía que hacer. Porque yo no supe detenerme a tiempo. Porque al final, ninguno de los dos ganó nada. Ahora, cuando pienso en todo lo que pasó, no me engaño. No me vendo la idea de que fue un error que me enseñó una gran lección. No fue un momento de debilidad ni una oportunidad de crecimiento. Fue una mala decisión. Fue egoísmo. Fue una traición. Y tuvo consecuencias. No busco que nadie me perdone. Solo quiero que esta parte de mi vida quede atrás sin la necesidad de fingir que fue necesaria. No lo fue. Fue simplemente un desastre que yo provoqué. Y aprendí a vivir con eso. Lo único que puedo hacer ahora es no volver a ser esa versión de mí. Esa persona que se deja llevar por el vacío sin enfrentarlo, que prefiere el impulso al diálogo, que escoge el atajo y paga el precio más alto. No sé qué me espera. No tengo planes claros. Pero sé que no quiero volver a construir nada desde la mentira. Y si algún día vuelvo a estar con alguien, será porque tengo algo real que ofrecer. No solo una historia triste. No solo una culpa disfrazada de autocompasión. Sino una mujer entera, aunque haya tardado demasiado en entender lo que eso significa.